Buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo y bienvenidos a nuestra lección número 8. Es nuestra última lección de este tema, la venida del Salvador. Es un privilegio y ha sido un privilegio poder haber estudiado con ustedes todo este tema, el cual también ha sido para mí muy importante para fortalecer mi fe, para mantener la mirada en el cielo. Todos somos estudiantes y créanme que también uno aprende mucho de cada uno de ustedes y sobre de todo nosotros. el amor tan grande que muestran al participar en las clases, al respetar también los demás. Ha sido muy bonito todo esto, porque la idea es hablar de Jesucristo, del Señor, del Salvador, y dejar a un lado nosotros, ¿cierto? Porque a veces lo que nos mata es hablar mucho de nosotros y olvidar realmente quién es nuestro Dios. Vamos a empezar con oración. Padre de amor, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Te damos gracias porque has permitido que lleguemos a la lección 8 de nuestro estudio, la venida del Salvador. Que todo lo que hemos aprendido con el nacimiento de Cristo, cómo cumpliste todas las profecías en Él, esto también, Señor, nos dé la seguridad de que estamos preparándonos para tu segunda venida. Señor, ven pronto, ven pronto. Es nuestro deseo en nuestro corazón que vengas lo más antes posible y permite, Señor, que cada día demos gloria y alabanza a tu nombre. Oramos por cada uno de nosotros, tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales, bendiciones conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, Señor de los cielos, manténnos unidos a la esperanza de la vida eterna. Y permite que cada día podamos dar gloria a tu nombre en medio de tantas cosas que hay en el mundo. Que las preocupaciones, Señor, que tenemos las pongamos en tus manos. Que la única preocupación verdadera que tengamos sea nuestra preparación para el día grande del encuentro contigo. Permite que seamos celosos de estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta sección de esta mañana. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Recordemos, en esta última lección, Jesús purifica el templo y la reunión con Nicodemo. Y antes de eso vamos a pararnos en un contexto usando al evangelista Mateo y al evangelista Lucas. Y es muy importante entender los contextos donde están algunas historias bíblicas, porque cuando entendemos los contextos vamos a poder interpretar bien la escritura. Recuerde, nunca interpreten un versículo fuera del contexto. ¿Y qué es el contexto? Es el capítulo entero o los capítulos anteriores o los capítulos posteriores donde está ese versículo. Entonces, si leemos un versículo, pongámonos en todo el contexto que nos está poniendo la palabra de Dios para poder dar una buena interpretación. Un contexto sacado fuera del contexto es un buen pretexto. Y de ahí viene la falsa doctrina. Por eso es muy importante que ustedes, como estudiantes de la Biblia, conozcan bien quién escribió el libro, por qué lo escribió, a quién lo escribió. ¿Y por qué es importante eso? Para dar una buena interpretación al estudio bíblico o al texto bíblico que se está teniendo. Hay muchas personas que citan palabras del profeta Isaías, pero no saben quién era Isaías, no saben cuál fue el ministerio de Isaías, no saben a quién le habló Isaías, no saben por qué habló Isaías. Y ahí es donde caen los errores de que empiezan a decir de que Isaías nunca escribió ese propio libro, que hubieron otros que lo escribieron. O cuando empiezan todas estas cosas que hay guerras o rumores de guerras, por ejemplo, hace poco que ustedes escuchaban que se va a destruir Damasco y las ciudades que hay ahorita en Tierra Santa, como lo conocemos nosotros.
Entonces sí, todo eso está en la Biblia y muchos subrayan esto y lo comparten en los grupos y muchos creen que eso va a pasar porque lo dijo Isaías. No, hay que entender, eso ya pasó, lo que dijo Isaías. Muchas cosas de las que dijo Isaías ya pasaron, como la destrucción a Damasco, eso ya pasó. Más bien hay que aprender a interpretar por qué los rumores de guerra. Pues San Mateo 24 nos enseña eso, San Mateo 25 nos enseña eso. Son las señales antes del fin. Entonces, para tener una buena interpretación de la escritura, por eso el consejo de hoy, pues leamos los versículos o los textos dentro del contexto. Y ya aprendimos. Es el capítulo entero o 2 capítulos atrás, por eso hay que ser muy lectores, cuidado con los signos de puntuación. Los signos de puntuación existen por algo. Entonces, tener mucha idea de que es muy diferente a cómo se lee, a cómo hablamos. Porque cuando hablamos, ustedes y yo, pues hablamos el español, ya aquí en nuestra mente ya está las ideas claras, todo eso, pero nosotros no estamos hablando coma, o nosotros no estamos hablando punto y coma, no, pero en la lectura sí hay. Y es muy importante en la Biblia ser con eso muy claro. También los signos de puntuación nos ayudan mucho para dar una buena interpretación. Por eso hoy vamos a entender la enseñanza que Jesús le dio a Nicodemo. Y dentro de esa enseñanza vemos el Evangelio, que está totalmente resumido. Vamos a apreciar el hecho de que Jesús vivió una vida perfecta y sufrió el castigo de los pecados por el mundo entero. Y eso nos da un consuelo muy grande, porque miren, Jesús murió por todo el mundo, pero vamos a aprender quién se beneficia de esa muerte, quién se beneficia del perdón. Y también vamos a reconocer que a Dios no le complace meramente una adoración externa, ¿cierto? Él quiere en verdad que nuestra oración venga desde nuestro corazón, empiece en nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra pecaminosidad y dando la gloria al Salvador, a Jesucristo. Tal vez usted y yo sabemos muy bien para qué era el templo, por qué fue mandado a construir el templo. La Biblia es muy clara en el Antiguo Testamento que el único lugar para adorar a Dios era el templo. La presencia de Dios estaba allí. Recuerden cuando Moisés terminó todo lo del tabernáculo y qué dice la Biblia, como la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Cuando andaban con el arca del pacto de un lugar al otro. Y cómo era la adoración. Cómo era esa adoración. Cómo los sacerdotes debían de cumplir su trabajo, su misión. Cómo cada necesitaba ser muy organizado y cumplir todas esas leyes ceremoniales. Si estudian el libro de Levítico, van a aprender y vamos a aprender cómo era toda esa adoración. Sacrificio de la mañana, de la tarde, de la noche, sacrificio por cada pecado. Y ustedes van a sacar una conclusión, que la vida de un israelita era constante adoración a Dios. Por eso en Romanos capítulo 12 se nos dice que nuestro sacrificio sean nuestras vidas. Una adoración constante a Dios. A Dios. Amén. Pero ¿qué encontró Jesús dentro del templo? Cómo el pueblo se había desvirtuado de todo. Cómo habían olvidado que realmente ese era el lugar para la adoración a Dios. Cómo ellos, esos sacrificios que presentaban, ya era algo más que hacían tal vez por la tradición, por la costumbre, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios.
Y hagámonos esas preguntas usted y yo en este momento. ¿Estaríamos usted y yo listos para hacer un sacrificio del corazón, en verdad, pensando en nuestras vidas? ¿Qué son nuestras vidas hoy? O más bien, nosotros nos acercamos a nuestro Dios haciendo algo superficial, algo externo, para querer mostrar a otros que somos hombres piadosos, para mostrar a otros que tal vez somos mejores que ellos. Pensemos cómo nos acercamos nosotros a adorar a nuestro Dios. O si vamos a tener la actitud que tenían estos judíos allí en estos tiempos. Vine, compré este animal, lo maté en el altar, ya hice mi obligación. Pensemos eso, cómo en verdad estamos adorando a nuestro Dios. Por esto vamos a buscar la historia bíblica que nos va a contar y nos va a ayudar a desarrollar nuestra lección en este día. Alguien que nos ayude con Mateo 4:12, otra persona con Lucas capítulo 3, versículo 19 al 20. Y la sección de San Juan la vamos a dividir de la siguiente manera. Un lector que lea San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Otro lector, los versículos 23 al 25. Otro lector, el capítulo 3, del 1 al 15. Otro lector, versículos del 16 al 21. Otro lector del 22 al 30. Y el último del 31 al 36. ¿Esto qué quiere decir? Que ojalá todos podamos leer hoy. Última clase, todos vamos a poder leer. ¿Quién desea leer Mateo 4:12? Yo. Te escuchamos. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vamos a Lucas 3, 19 y 20. Amén. Dale. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Muy bien, entonces acá estamos en el contexto, estamos ubicados en el contexto de que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús volvió a Galilea. Y ahora, sigamos nuestra historia bíblica. ¿Quién desea leer los versículos del 13 al 22? Amén, pastor. Muy bien, te escuchamos. Juan. No estamos en Lucas, ¿cierto? Sería Juan capítulo 2, Sí. los del 13 al 22. Bueno, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Hasta ahí, pastor. Hasta el 22. Hasta el 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos le acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 23 al 25, ¿quién desea leerlo? Amén, pastor. Te escuchamos, Graciela. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos al capítulo Amén. 3, versículos del 1 al 14, al 15, perdón, del 1 al 15. ¿Quién desea? Yo, pastor. Muy bien. Capítulo 3, del 1 al 15. 14. Sí, al 15 y Delfina, luego lee los versículos 16 al 21. ¿Bien? Dale. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Delfina, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículos 22 al 30, ¿quién desea? 22 al 30, de alguien que no haya leído. Voy, pastor. Te escuchamos. Dice, después de esto, con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba.
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. No escucho nada. Versículos 31 al 36. Amén, pastor. Dale, Eduardo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, gracias a todos por las lecturas. Para que nos profundicemos en nuestro tema, en nuestras lecturas, vamos a contestar las preguntas de considerar. ¿Qué estaba ocurriendo en el templo que hizo que Jesús se enojara? La habían convertido en casa de comercio, negocios. Muy bien. Entonces, ya vemos que estaban vendiendo animales, cómo cambiaban el dinero. Recuerden que era el primer día de la fiesta de la Pascua. Y era muy importante uno prepararse o ellos estar preparados para esta fiesta, pero realmente aprendemos acá cómo el evangelista Juan nos muestra la panorámica espiritual, cómo estaba el pueblo. No estaban interesados. Y hay que tener mucho cuidado nosotros con nuestro cristianismo. Muchas veces caemos en hacer costumbres, pero nuestro corazón no está muy preparado. Por eso cada día que damos gracias a Dios, no solamente por la vida, sino que nos permita mantenernos con ese primer amor. Recuerden el Apocalipsis, en una de las cartas a una de las iglesias, dice Jesús, ustedes han olvidado ese primer amor. Y ese primer amor es el que hay que estar alimentando, porque recuerden cómo es nuestra adoración. Encontramos un lugar donde había mucho bullicio, mucho comercio. Pensemos en un estadio de fútbol, pensemos tal vez en la plaza de mercado donde vamos a comprar para nuestros alimentos. Eso mismo estaba sucediendo allí. Y la adoración no estaba en primer lugar. Y si no estaba en primer lugar, pues recordemos cómo estaba el corazón de ellos. Vamos a buscar Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17. Y eso nos muestra
un poco más claro cómo estaba el corazón de los judíos en ese momento. Y aquí vamos a aplicarnos estas palabras para nosotros también. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17. Amén, pastor. Te escuchamos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Muy bien, entonces vemos cómo estaban viviendo los israelitas. Ya no tenían amor entre ellos. Y una prueba de que esta era una vana ofrenda, ellos adoraban otros dioses. Y caían en algo que conocemos como el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Cuando queremos o creemos adorar al Dios verdadero con otras cosas. Tal vez ustedes han visto o en alguna vez se han dado cuenta de lo que hacen los brujos, los que hacen la brujería, o en los canales de televisión, las personas que leen las cartas o el horóscopo. ¿Y ustedes qué ven de común en ellos? Tienen una Biblia, tienen una cruz. Entonces, eso confunde a las personas y ellos hacen parecer, hacen creer de que vienen de parte de Dios. Entonces, mucha gente cree que Dios envió a esas personas y creen adorar a Dios por medio de lo que hacen esas personas. Es lo que se llama el sincretismo. Yo querer adorar a Dios, pero a mi manera. Y es lo que hacen muchas personas hoy en día. Entonces, acá estos israelitas adoraban a Baal, a Astarot, a Sera, pero también querían adorar a Dios. Pero ¿cómo mostraban el amor al pueblo, a sus hermanos? Pues vemos el versículo 17. No tenían amor entre ellos. Entonces aquí vemos la panorámica un poco más espiritual de cómo estaba el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo reprendió Jesús a los vendedores y los cambistas? Echándolos del templo, tumbando las mesas de los cambistas. Muy bien. Cuando hablamos de la ira es un pecado, pero hay una ira que la conocemos como la ira santa. Recuerden Moisés cuando vio a su pueblo adorando el becerro de oro. ¿Se acuerdan qué traía Moisés en sus manos? ¿Qué traía? Las tablas de la ley, ¿cierto? Sí. Los mandamientos escritos con los dedos de Dios. Sí. Pero mire lo que hizo, lo partió. Acá vemos a Jesús lo mismo. Jesús nunca pecó. Esta ira santa es algo que produce el celo por el evangelio. Ellos podemos sentir ira santa cuando escuchamos falsa doctrina. Ira santa cuando están burlándose de nuestro Dios. Cuando estamos sentados con un testigo de Jehová que está diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, o que Jesús es un simple profeta, o es el Hijo de Dios, solamente negando de que Jesús es Dios. Hay que señalarles su falsa doctrina. Y la dureza de su corazón tal vez nos va a hacer ser fuertes al hablar. A veces cuando hablamos fuerte,
cuando hay persistencia en la predicación de la falsa doctrina. Tal vez lo hacemos con ira, pero ira santa, mostrando la verdad de la palabra de Dios, defendiendo la palabra de Dios. Entonces, aprendamos a diferenciar eso. Amén. La ira es un pecado, están los listados de los pecados, estudiamos las cartas de Pablo, él pone que son pecados, las iras, las contiendas son pecados. Pero no les estoy diciendo de que cojamos la espada, como lo hizo tal vez el Imperio Romano, la Iglesia Romana en la antigüedad, llevar la espada y todo aquel que no estaba de acuerdo con los romanos cortaban su cabeza, no. Simplemente que hay momentos en la vida que nos toca defender con firmeza lo que enseña en su palabra. Así nos digan, uy, qué pastor tan bravo, uy, cómo está enojado. No, es por amor, sí, es por amor. El no es por la palabra de Dios, ¿cierto? Es por Pastor. Amén. Sí, Amén. escuchamos. Sí, como hay personas que dicen que toda la Biblia no es palabra de Dios, que allá hay palabra de hombre también. Eso Sí. produce ira santa. Así es, eso da mucha tristeza. Y usted me recuerda, una vez estaba yo dando una clase a un grupo de personas en vivo, no por acá, sino que yo fui a ese lugar a enseñarles, y una persona, toda la clase quiso mostrar eso. Por ejemplo, Pablo muchas veces habla a su título personal, parece. Cuando dice, mando yo, no el Señor. Entonces cogen y rayan la Biblia y dicen, mire, eso es de Pablo, no es de Dios. No, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que dijera de esa manera. Amén. Entonces, todo lo que hay en las Escrituras es inspirado por Dios. Y muy bien, Amén. César, eso a veces da ira santa. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de los que vendían animales o cambiaban dinero? La pregunta 3. Que se habían atrevido a convertir la casa de su Padre Celestial en un mercado. Así es. Y esto nos lleva también, mire, yo no sé si el lugar donde ustedes se congregan es un templo, o es una casa, o es un parque, o es una acera, o es un lugar donde en la mañana es una cafetería y en la noche es un lugar de encuentro de la palabra de Dios. El punto que Jesús quiere enseñarnos con esto es que cuando estamos en medio de la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios. Que no estemos distraídos con nada, que estemos preparados. Esto está trayendo muchos problemas, lo que les muestro. ¿Ven? Esto está trayendo muchos problemas en los templos, en las iglesias. Y a veces a mí me da... Disculpe, ¿qué es? Un celular. Ah, ya. El celular, ¿sí? Trae muchos problemas. Entonces, mírenme lo que pasa en la iglesia, y tal vez ustedes han visto, o tal vez les ha pasado. Está uno todo devoto, orando, con los ojos cerrados, haciéndole a Dios, y la devoción nos dura hasta que suena el celular. Entonces, estamos devotos, sonó el celular, aló, y entonces bajamos la voz y, mire, Dios no quiere eso. Esto se está volviendo un tropiezo muchas veces grave para la adoración. Es útil, mire, estamos dando una clase y esa clase ustedes muchos la están usando. Aquí tenemos la aplicación de la Biblia, es muy útil, pero sepamos dónde lo vamos a usar y cuándo lo vamos a usar. Amén. ¿Cierto? Amén, pastor, así es. Estamos concentrados en nuestro culto de adoración, es el culto de adoración, ¿verdad? Entonces, esto nos anima mucho para que en verdad reflexionemos cómo adoramos a nuestro Dios. No somos mejores que los israelitas de ese tiempo, somos igual de pecadores. Porque lo que les digo, tal vez nos ha pasado. Yo un día de estos voy a preparar un sermón que voy a salir a predicar acá de pantaloneta, o sea, de chores cortos, de camisilla, para mostrar a la gente muchas veces cuál es nuestra actitud frente al... ¿Sí? No se ha llegado el momento, pero cualquier momento lo haré, para que veamos muchas veces cómo es nuestra actitud.
porque todos hemos caído de un modo u otro en ese pecado. Entonces, vemos la pregunta 4. Cuando los sacerdotes pidieron una señal para actuar así, ¿qué respondió Jesús? Destruid el templo y en 3 días lo edificaré de nuevo. Excelente. Cuando, mire lo que ellos decían, 46 años. Construimos el templo, ahora tú lo vas a destruir en 3 y lo vas a construir en 3 días. Pero mire de qué está hablando Jesús. De su cuerpo. Está hablando Jesús acá, algo que va a pasar con él. Lo que vino al mundo. Cómo iba a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Él mismo Amén. explica eso. Mire que la misma Biblia y hay, los otros evangelios explica eso. Y recuerden que él se compara también con el profeta Jonás. Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo dentro del gran pez? 3 días. 3 días. Y Jesús explica eso en otros evangelios. Por eso yo les digo, por eso empecé diciendo la clase de hoy, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Si ellos no entendieron acá, mire el problema de leer la Biblia con la razón. Los fariseos, los sacerdotes conocían las escrituras y pusieron la razón. Tú no puedes construir el templo en 3 días, pero Jesús realmente está hablando de su propio cuerpo. ¿Cierto? Amén. Y está hablando Amén. de la verdadera adoración. Porque Amén. en Jesús encontramos la verdadera adoración. Usted y yo, por culpa de nuestro pecado, por esta carne pecaminosa, no adoramos a nuestro Dios perfectamente. Pero es por Jesús que nuestra adoración es aceptada por nuestro Padre en los cielos. Entonces, Jesús claramente está mostrando acá lo que iba a pasar con él y por qué vino a este mundo. Pregunta 5. ¿Qué nos hablaba del templo hecho bloques si no hay otro templo? Ya sabemos. ¿Cuál era el templo que sería resucitado? Su cuerpo. Muy bien. Su cuerpo. Y es un momento de darle gracias a Dios, ¿cierto? Por Jesucristo. Porque Amén. con su muerte y resurrección venció la muerte, el diablo y el pecado. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y mire Amén. que estas palabras son un preludio para la predicación que él le hizo a una persona en ese momento, y esa predicación que también es dada a usted y a mí en este momento. ¿Quién vino a Jesús en esa noche? Nicodemo. Nicodemo. Muy El bien, famoso Nicodemo. el famoso Nicodemo. Y encontramos en Nicodemo que era un hombre conocedor de las Escrituras. Sí, Él había totalmente. visto muchas señales que Jesús había hecho ahí en esa fiesta de la Pascua y todo lo que estaba. Era un rabí. Sí. Y por eso se le acercó a Jesús. Y es lo que yo les digo. ¿Qué vio Nicodemo? La pregunta 7, que Jesús hacía. Señales y milagros. Señales, milagros. Entonces, Nicodemo sí vio todo lo que Jesús hacía, lo comparó con las Escrituras, porque acuérdense que en ese tiempo el Antiguo Testamento ya estaba escrito, ya existía. Y Amén. él dijo, este sí es el Cristo, el Mesías. Qué bonita. Y Sí, eso es porque muy dijo, importante. sí, que nadie haría esas cosas si Dios no estuviera en él o con él. Así es. Y sabemos para usted y para mí que Jesús es el mismo Dios hecho hombre. La pregunta 8, la respuesta de Jesús indica que Nicodemo había escuchado el mensaje de Jesús y Juan el Bautista. ¿Qué quería decir Nicodemo realmente? Quería saber cómo entrar en el reino de Dios. Muy bien, Delfina. Amén. Excelente. Amén. Amén. Esa pregunta es la que a usted y a mí nos inquieta siempre. Amén. Y es la respuesta muy clara en las Escrituras. No caigamos en el error de que se nos pregunte, si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría? Al cielo. Al cielo, sí, un Al espacio, cielo. Muy bien, tengamos claro esa un respuesta. lugar en el ¿Y cielo. por qué vamos a ir al cielo?
Por medio de Jesucristo. Jesucristo, excelente. Así es. Es un aplauso para todos. Sí. No es más, no es más. No es más. Sí. Es por Solo por Él, solo por Él. Cristo. Y eso es lo que la gente necesita escuchar hoy en día. Ya ustedes han aprendido por medio de nuestros estudios de quitar el yo. Amén. Amén. De decir, Amén. nada, no. Amén. Solo Él. Mira qué Amén. bonito ahorita. Solo Él. Solo Jesucristo. Sí, Es lo yo lo más aprendí con este pastor. Sí, y es lo más importante. Yo tengo 43 años y no veo la hora de llegar al cielo. Gloria a Dios. No veo la hora de llegar al cielo. Y espero que el mismo sentimiento sea el de ustedes. Amén. ¿Dónde es la verdadera vida? ¿Dónde es nuestra verdadera ciudadanía? El cielo. El cielo. Sí, es hermoso. Y hay muchos afuera que quieren y necesitan escuchar esto, lo que estamos aprendiendo usted y yo. Por esto es nuestro sentir de Academia Cristo, ¿sí? Nosotros podemos preparar a una persona al nivel que desee. Aquí hay profesores muy preparados en muchos temas, pero lo que queremos más es llegar sencillamente a las personas con el Evangelio de la manera más sencilla que se pueda. Y por eso Dios ha puesto en ustedes ese corazón, ese sentir de hablarle a otros, ¿sí? Mire esta semana cómo Rosita hizo, ¿se acuerdan? Lo que estábamos estudiando, ahí vimos la aplicación de la clase. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando de cómo llamó Jesús a los discípulos? Amén. Felipe, ¿a quién fue a decirle? ¿A quién? A Natanael. Y ese día Rosita llegó tarde a la clase. Pero trajo una amiga, ¿sí? Sí, ¿se acuerdan los que estaban en la clase? Sí. Trajo a Sol, se llama Sol, si no me falla la memoria. Sí, sí. Entonces, yo le decía a mi Señor ese día en la clase, gracias te doy, Señor, porque hoy diste la aplicación de la clase. Y nosotros hablando, vayan, prediquen a otros, vea el amigo se lo contó un amigo, y Rosa llega tarde a la clase, pero llega con la aplicación de la clase. Trae a alguien. Eso es lo que Dios quiere que usted haga y que yo haga. ¿Sí? Y por eso es el sentir de que puedan ustedes estar capacitados de hablarles a otros de Cristo, de Jesús. Amén, pastor. Amén, amén. Qué amén, importante, pastor. ¿verdad? La pregunta 9, ¿qué importante verdad le dijo Jesús a este hombre? Jesús le dijo cómo ser salvo. Cómo ser salvo, ¿cierto? Amén, amén. Cómo ser salvo. Y recuerden que vamos a quitarnos de nuestro vocabulario lo que siempre uno escucha. Es que yo soy muy bueno, es que yo me gané el cielo, es que yo hago mucho esto, yo hago aquello. No. Ya sabemos y tenemos la fe que solo por Cristo. Por Cristo. Y es acá donde hablamos del renacimiento. La pregunta 10, ¿cuál era el renacimiento del que hablaron Juan el Bautista y Jesús? Volver a nacer de nuevo. Excelente, John, ¿cierto? Bien, ¿sí? Amén. Y dice, es nacer de agua y del Espíritu. Muy bien, estamos hablando del bautismo. Cómo el agua y el Espíritu Santo trabajan juntos. Y por medio del bautismo se da la fe. Mire, la fe en quién, en Cristo Jesús. Aprendas en esto. Dios tiene unos medios, ¿cómo los llamamos? Medios de gracia. Gracias. Entonces, supóngase en esto, tenemos un tubo, una tubería, y necesitamos llevar el agua del lugar A al lugar B. La única manera de transportar esa agua sin que se derrame una sola gota del lugar A al lugar B es por medio de ese tubo. Ese es el medio. ¿Cuál es el medio por el cual ustedes y yo es depositada la fe en Cristo? El medio el Evangelio y los sacramentos. Y como hemos aprendido con el bautismo produce fe. ¿Y por qué produce fe? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Y fe en quién? En Cristo Jesús. Por eso ya no vemos el bautismo como un paso de obediencia.
Ayer estaba estudiando en la tarde con una persona Ay, no y estoy escuchando bien. estaba en la tarde estudiando con una persona también de algo de edad. Y bonito como ella empezó hablando del bautismo como un paso de obediencia, pero después terminó diciendo cómo con su bautismo ella tenía la fe en Jesús, ¿cierto? Y realmente es muy importante eso. Entonces, este texto de Nicodemo y Jesús dándole la instrucción, habla de ese otro medio de gracia del bautismo. No como un paso de obediencia, sino como el medio por el cual también se nos da la fe en Cristo Jesús. Pastor, yo le hago una pregunta, pastor. César, sí. Esa cita, pastor, donde de pronto podemos confirmar eso de la fe, del bautismo, no la tengo presente en el momento. Sí, dame unos minutos y la busco y te la puedo compartir. ¿Bien? Gracias, pastor. Sí. Muy bien. Hay varios textos y tal vez puedo compartírselos por el interno, los que deseen tener esas citas de cómo el bautismo tiene poder. Ok, pastor. Por el interno y yo les comparto son varias citas y me gustaría compartirles el bloque de las citas completas. Sí, pastor, por favor. Entonces me pueden escribir por el interno y yo se las mando. Bien, César, quedamos pendientes. Para todo, pastor, para todos. Bien, sí, eso es. Me escriben porque yo tengo el nombre de algunos grabados, otros no, tengo los números solamente. Pero entonces me escriben al interno y con gusto se las comparto. Y otra vez, todas esas citas tienen que ver cómo cómo el bautismo tiene poder. Amén. Muy bien. La pregunta 11. Nicodemo quiso saber cómo Dios hace que una persona renazca espiritualmente en el bautismo. Jesús no explica el amor inmerecido de Dios que va más allá de nuestro entendimiento, ni cómo Dios crea la fe. Entonces, ¿por qué debe aceptar la palabra de Dios? Jesús dijo, hablamos de lo que hemos visto personalmente. Muy bien, ¿cierto? Y recuerden, él pone el ejemplo del viento. Nosotros sentimos el viento, pero no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Ni a dónde va. Así es el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Es como un aguacero. Hoy está aquí, mañana está allá. Eso es el Evangelio. Y hemos sido bendecidos con el poder. ¿Y cómo funciona ese poder? Yo no lo entiendo. Yo solo sé que si yo no hubiera conocido a una persona que me enseñó el Evangelio, pues tal vez este momento estuviera yo en el infierno. O tal vez en este momento seguiría viviendo en incredulidad. Pero doy gracias a Dios cada día de mi vida porque Dios usó esa persona. Amén. Y esa persona me predicó la palabra de Dios, así como lo hago hoy con ustedes. Y el Espíritu Santo está trabajando aquí con su poder. Amén. El mismo poder Amén. que Dios creó los cielos y la tierra, con ese mismo poder trabaja en nosotros. Y es acá donde vemos otra profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál evento en el Antiguo Testamento prefiguró el levantamiento de Jesús en la cruz? ¿Cuál era aquel evento? Una serpiente de bronce levantó Moisés. Y recuerden que esa historia bíblica está en Números capítulo 21. En Números capítulo 21, versículos del 8 y 9. El pueblo de Dios de nuevo había pecado. Pero ¿cómo eran perdonados? Mire, con solo ver el asta, solo verlo. Amén. Ponían la confianza en el asta. Y era un tipo De Jesús. de Jesús, ¿cierto? De Jesús. Era Amén. un tipo de Jesús. Entonces, los judíos en la pregunta 13, que miraron con fe a la serpiente, fueron sanados por Dios de las mordidas de la serpiente. ¿A qué invita Jesús a Nicodemo a que crea? Que crea en el Hijo unigénito de Dios. Excelente. ¿Y cuándo fue el Hijo unigénito Amén. de Dios levantado? ¿Cuándo? En la cruz, pastor. En la cruz. Amén. Y ahora nos Amén. dice la última pregunta que es muy clave.
¿Por quiénes dio su vida para salvarlos de sus pecados? ¿Por quiénes? Por el mundo. Toda la humanidad. Todos. Todo el Por mundo. todos nosotros. Ahora, ¿quién se Por todo aquel beneficia? que crea. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Qué dice el Nosotros. texto bíblico? ¿Qué Por dice el la que Biblia? cree. El que cree. Muy bien, Rosita. ¿Qué es lo Amén. que lleva al infierno? La duda. El que no, el que le Incredulidad. rechaza. No cree. La incredulidad, excelente. Y Es el que lo le rechaza, pastor. sí, es la incredulidad de rechazar, muy bien. Amén. Entonces, Amén. ¿Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo? Sí, o sea, Jesús murió por el perdón de los musulmanes, de los chinos, de los árabes, de los venezolanos, colombianos, chilenos, de los estadounidenses, africanos. O sea, pensemos de todo. Amén. Pero Por ¿quién Henry se Herrera. beneficia de ese perdón? El que cree. Amén. Por eso hoy demos gracias a Dios que ha puesto esa fe en usted y en mí. Amén. Fe de confiar de que Jesucristo dio su vida por nosotros, dio una vida perfecta por nosotros, y que así es como estamos preparados para que Él venga ya por segunda vez. Amén. Pastor. Sí, César. Sí, hay de pronto una falsa creencia en la humanidad entera. Se puede decir que el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz y haya expresado las palabras, Señor Padre, perdónales porque no saben lo que hace, entonces ya todos somos salvos porque ya Él pagó la deuda que teníamos, pero entonces se nos olvida que necesitamos hay que creer en lo que Jesús hizo, ¿cierto? Y en su muerte para poder tener el derecho de esa salvación, y es obra del Espíritu Santo. Sí, y por eso el texto que tanto repetimos en esta clase, Romanos 10:17. La fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. Es lo que hace la palabra de Dios. Vamos a consolidar. ¿De qué se trata esta historia? De Nicodemo. Muy bien. También recuerden el tema cuando el templo. La purificación del templo. Muy bien, excelente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Que debemos nosotros ser salvos perfectos como Jesucristo fue. Recordemos. Yo pienso que Jesucristo está contento con todo lo que hacemos. ¿Sí? O sea, recordemos que nosotros no podemos ser perfectos por una adoración externa. ¿cierto? Recordemos que no podemos hacer nada que le agrade a Dios. Amén. Simplemente dejemos que el Espíritu Santo ponga la fe en nosotros, la confianza en que somos perdonados por los méritos de Jesucristo. Miren esto, yo no merezco estar acá frente a ustedes enseñándole la palabra de Dios. Yo soy igual de pecador que cada uno de ustedes. No soy mejor que ninguno de ustedes. Es por Jesucristo, solamente por Él. Amén. Que podemos estar acá sentados, ¿cierto? Entonces recuerden, quitémonos el debemos, el tener. Solo el Doctor, Señor. Algo que nos enseña, sí, en la parte del templo es que nosotros en algún momento podemos estar también incurriendo en ese mismo pecado, de pronto de hacer las cosas de boca, por un ritual, por cumplir, pero no realmente estamos haciendo la adoración de corazón, que es la que a Dios agrada. Entonces, nosotros también nos incluimos ahí porque muchas veces le fallamos al Señor. Sí, pecamos. Es un pecado cuando no estamos concentrados en la adoración. Amén. Un pecado contra los primeros 3 mandamientos. Muy bien. ¿Alguien más quiere poner el pecado? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde lo vemos? Sí, en Jesús. Sí. Jesucristo por todos nosotros. Muy bien. Perdonando el pecado del mundo. Así es. Que no solamente para los judíos y Nicodemo, sino para Dios fue enviado a la tierra para ganar el perdón de todos los pecados del mundo. Así no es. solamente para los judíos, ni para en aquel tiempo, sino para ahora, actualmente también.
Excelente. Y por eso podemos dormir tranquilos. ¿Sí? En paz nos dormiremos. Y si es tu Señor, despertar, pues este mundo está bien, pero si vamos a despertar en el cielo, será muy difícil. Que me voy al colegio. Pastor, Sí, César, lo escuchamos. también vemos el amor de Dios en que la palabra dice que el Padre a quien ama corrige y castiga. Entonces vemos pues cómo Jesús hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, tanto en la casa de Dios cuando volcó las mesas y todo eso, como cuando le dijo la verdad a Nicodemo, lo corrigió y le dijo que era de tal manera, o sea, que no era como él pensaba, sino que había algo que hacer y él le enseñó. Entonces nos corrige en el momento que estamos equivocados, pastor, para que nosotros podamos seguir caminando en la verdad. Por eso es importante la predicación de la ley y el evangelio, porque la ley nos muestra, nos señala nuestro pecado, que todavía pecamos, y cómo esta ley nos lleva a los pies de Jesús, recordando cómo somos perdonados. El amor de Dios, pastor, yo lo veo, pero de una manera tan hermosa que orienta nuestras vidas de una equivocación, sabiendo las cosas, cómo adorar. Él orienta nuestra adoración como para que sea más perfecta, sea mejor, y Él la escucha en todo sentido, porque nuestro corazón siempre está inclinado al mal. Sí. Y Él nos orienta, pero de una manera tan hermosa que deja mi corazón feliz. Claro, y otra vez, gracias a Dios eso depende de Cristo, no depende de nosotros. Solamente de Él. Solamente de Él. Ahora, ¿qué me hace pedir y hacer esta historia? ¿Qué me hace hacer y pedir? Perdón, primeramente, pastor, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Amén. Sí. También. ¿Quién más quiere participar? Yo, pastor. Dale. Sí, que no pensemos que solamente una adoración externa o asistir a una iglesia a cumplir con los mandamientos, sino que lo reconozcamos como nuestro Salvador y que confiemos en Él para la salvación que nos va a dar, ya nos dio. Muy bien, sí, y otra vez. Sí, te escuchamos, Eduardo. También nos enseña a pedir y hacer, que muchas veces nosotros, a pesar de las grandezas que Dios a nosotros nos da día a día, porque el vivir un día más, el respirar un día más, como decía usted, el amanecer con vida es una grandeza que Dios nos da. Muchas veces con pocas cosas ya como que a veces queremos echar la toalla o decimos, chutica, ¿dónde está Dios? ¿Dónde no está Dios? Pero Dios, su tiempo es perfecto y tenemos que creer en Él en todo momento. Sí, sí. Sí, la aplicación de San Mateo cuando Jesús dice buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán dadas, la añadidura, ¿verdad? Concentrémonos nosotros solo en adorar a Dios, que Él se encarga de lo otro. O sea, nuestra preocupación, ¿cuál va a ser? Que no seamos como Nicodemo. Sí, nuestra preocupación, ¿cuál va a ser? Mantenernos en la fe, estudiar la palabra de Dios, orar, la palabra de Dios a otros. Y las cosas materiales, Dios sabe cómo se va a encargar de eso. Amén. Yo también quiero opinar sobre qué me hace pedir y hacer en esta historia. Sí, Graciela. Lo primero que tenemos que hacer con la ayuda de Dios, Padre y Espíritu Santo, es cumplir con los mandamientos de una forma parcial. ¿Cómo es esa forma parcial? Que tratar de seguir al Señor, de no dudar de Él. Porque mire lo que le dijo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede uno entrar de nuevo al reino de los cielos? Bueno, esa palabra algo así le dijo. Ahora, me parece a mí que él no tenía el pensamiento espiritual, él tenía un pensamiento, era de humano, a pesar que él conocía de Dios. Y así muchas veces a nosotros también nos hace dudar. ¿Qué nos hace dudar? Siempre cuando estamos pasando por pruebas, por necesidades, nosotros le clamamos al Señor y nosotros queremos que Dios nos dé, es allí cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros queremos, y no es así. Entonces tenemos que seguir más de todo confiando en Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que cada día Él nos capacite
porque la mente del ser humano es así, es fallosa. Nosotros de una u otra manera estamos fallando delante del Señor. Pero, ¿qué más? Que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Sí, acordémonos, cuando hablemos de los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios nos sirven como freno, o sea, no lo hagamos. Como espejo, nos muestra que aún somos pecadores. Amén. Como guía, es decir, cómo los mandamientos nos llevan, nos ayudan en este mundo, en nuestra vida, ¿cierto? Y esos mandamientos van a ser guiados siempre por el amor, el agradecimiento. Amén. Entonces, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? De nuevo les animo con la persona que podamos. Uno de los propósitos de Academia Cristo es ayudar a plantar congregaciones, o si estás en una congregación, ayudar a que en verdad se hable de Cristo, de que sean eléctricos. Ya he tenido la oportunidad de 2 personas de este estudio. En unos minutos tendré la cita con uno de ellos, el lunes tendré la otra cita, porque ya están inquietos con lo que han escuchado, que quieren enseñarlo en sus iglesias. Y eso enseñe la palabra de Dios. No es hacer competencia con ningún grupo o con un pastor, no. Queremos que todos aprendan la verdad del Evangelio. Y es lo que queremos compartir, porque tal vez muchos de ustedes no nos vamos a encontrar en este mundo. Pues yo sí sé que en el cielo nos vamos a encontrar. Amén. Amén. Mucho mejor. Amén. Allá sí va a ser mucho mejor. Allá abrazitos, adorando a Dios, dándole gracias. Aquí hay mucha interferencia. Allá nos vamos. Sí, y me da un poco de nostalgia saber que hoy ya estamos terminando nuestra lección, pero con el corazón alegre, ¿cierto? Amén. El corazón alegre de que hemos cumplido la meta de hablar de nuestro Señor y Salvador. Pastor. Señor. Pastor, ¿habrá otros cursos, pastor, después de este? Sí, ya con el profesor Joel. Joel es el que se encarga de eso. Y como somos varios profesores, entonces ya esperar a que me inviten a dar otra clase. Para mí siempre es un privilegio cuando me invitan. A veces me tocan algunos temas de estudio con algunas actividades, pero siempre es un privilegio poder dar clases por Academia Cristo. Entonces, claro que hay más estudios, pueden comunicarse con Joel. Joel tiene el listado y Joel sabe cómo va el orden de muchos de ustedes en su preparación, pero estamos cada uno de los profesores para servirles, ¿sí? Para servirles. Recuerden que todas estas clases y todo contacto que tengan con alguno de nosotros de Academia Cristo son totalmente gratuitas. Pastor Henry. Pastor. Sí, señora. Si me permite terminar a mí con la oración. Lo que pasa es que yo tengo una reunión en el colegio de mis nietas y tengo que estar a las 10. Vamos a terminar con oración ya. Vamos a terminar con oración. Y recuerden lo que les dije, la tarea. Si quieren preparar 4 o 5 preguntas, por favor, me las mandan por el interno, las preparamos para la clase del martes. El martes. Pero hay que preparar estas preguntas como un pastor. Que tengan que ver del nacimiento de Jesús o del tema que estudiamos acá del... Pero hay que preguntar de forma equivocada o en forma de... Ustedes van a hacer las preguntas de la manera correcta, la respuesta correcta. Y yo voy a contestar de manera equivocada y ustedes me van a corregir. Pero que tenga que ver con el tema que estamos estudiando. Vuelvo y les doy la invitación. Si quieren que preparemos el guión, 4 o 5 preguntas, lo hacemos por el interno para que el martes nos quede bien la clase grabada. ¿Bien? Amén. Muy bien, vamos a terminar con oración. Padre Santo, gracias te damos por la bendición de haber estado compartiendo este curso. Te pido que el Espíritu Santo siempre nos acompañe, nos guíe, nos fortalezca y permite, Padre Santo, que cada día podamos dar gloria a tu nombre. Bendícenos en las actividades que tenemos para hacer en este resto de día y que podamos ser luz para otros, llevándolos al conocimiento de la verdad. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Graciela, como tienes que salir, despídete de primeras. Señor amado Dios, Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos das la vida.
También agradecerte, Padre, por la vida del pastor Henry, Señor, la de su esposa, la de sus hijos, también por cada uno de los pastores de Academia de Cristo. Sígueles bendiciendo, sígueles guardando, llenando de sabiduría cada día, para que esa sabiduría puedan hacer esparcida con cada uno de vosotros, que tú permites, Señor, que cada día estemos preparándonos para conocerte más y asimismo para predicar tu palabra a quienes, Señor, aún no la conocen, Padre. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre mío, Dios mío, y que tú sigas bendiciendo a cada uno de los estudiantes también, Padre bendito, dándoles sabiduría, abriendo su mente, su corazón y su entendimiento. Todas estas peticiones, Padre, las dejamos en tus manos, así también que tú nos permitas, Señor, tener la oportunidad de recibir otro curso, Señor. Mira, Padre, que ya estamos más seguras de que si nosotros los morimos, nos vamos al cielo, Señor, y eso es porque tú habéis preparado a tu siervo para que a nosotros también nos den esas clases, Señor, y podamos estar seguras de tu salvación, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y dando las gracias a todos mis hermanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones. César, ¿puedes despedirte? Bueno, pastor, una bendición grande en el nombre de Jesús. Qué alegría, pastor, volvernos a encontrar. Pues gozoso de recibir las clases de nuestros pastores, maestros. Que el Señor les bendiga, que todos tengamos un buen fin de año y que nos sigamos viendo por este medio, pastor, para seguir aprendiendo más de nosotros. Dios le bendiga, pastor. Rosita. Pastor Henry, un agrado, una felicidad de las clases, porque he aprendido algo muy importante, que todo es a través de Jesucristo, nuestra salvación, y eso me llena de gozo, de alegría. Así que muchas gracias, pastor, por haber sido el puente de esta bendición para mi alma. Gracias también por las clases, esperando que podemos rendir bien con la ayuda del Señor todo lo que ustedes esperan de nosotros. Seamos buenos alumnos. Y gracias, pastor, que el Señor les siga bendiciendo y dándole gracia y sabiduría. Delfina. Pues muchas gracias por este curso, pastor, que estuvo muy bonito. En lo personal, a mí me divertí bastante. Y gracias a todos por estas reuniones, estas clases que hemos estado con mis hermanos. Y Dios lo bendiga con mucha sabiduría, con la que ya tiene, y que lo siga bendiciendo cada día más. Eduardo. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que siga Él quien tenga el control de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro accionar, y que nos siga alimentando con su Santo Espíritu. Gracias a usted, pastor, que siga bendiciendo y llenando de sabiduría para que siga dando estos cursos que son muy importantes y nos llenan en realidad del conocimiento del Espíritu Santo. Una buena tarde para todos. Vela. Bueno, que gracias al Señor hoy he aprendido de que Él no necesita una adoración externa, sino que estemos atentos a su palabra y que siempre vamos a necesitar de Cristo. Ya, muchas gracias, pastor, y muchas bendiciones a todos los hermanos. Marlene. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos los hermanos. Pues realmente, aunque no he estado el 100%, ¿verdad?, en las enseñanzas, porque realmente por el tiempo, a veces tengo ya comenzada la enseñanza, la clase, pero de todas maneras yo después estoy viendo ahí las lecciones, ¿verdad?, por internet, y pues ha sido de mucha bendición, ¿verdad?, las enseñanzas, y sigamos adelante, ¿verdad?, con estas enseñanzas. Yoli. Padre Santo, yo lo único que te pido es que ilumines cada día tantos hermanos, y darle la gracia y que no tengan en cuenta para la otra oportunidad más. Bien, muchas gracias.
Gracias por todo. Los quiero mucho en Cristo y hasta una nueva oportunidad. Recuerden, Gracias. El martes nos escuchamos. El proyecto final, pastor. Sí, el martes nos escuchamos. El proyecto final es sobre el nacimiento de Jesús, pastor. Sí, y la venida del Señor, sí. Ya. Sí. Recuerda, ya mandaron un ejemplo en el grupo de cómo hacer las preguntas. No tienen que ser esas preguntas. Ustedes van a hacer otras, acuérdense. Ustedes hacen las preguntas correctas, yo contesto de manera incorrecta, pero ustedes me van a corregir a mí. ¿Bien? Y por eso la invitación de que pueden enviarme al privado, por privado, las preguntas para que las preparemos para el martes. ¿Bien? Pastor, yo quiero preguntarle cuándo nos va a mandar lo que dijo mi compañero. Sí, ya miren en el grupo está toda la información, ¿sí? Y si tienen alguna duda, me escriben por el interno. Ahí están las preguntas, ¿bien? Pero lo que yo, mi compañero... No, por eso me escriben por el interno. Yo voy a ser el compañero, ¿sí? De cada uno de ustedes, ¿bien? Muy bien. Una feliz tarde en el Señor. Seguimos en contacto. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Saludos. Dios le guarde grandemente. Así es. Saludos.